porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Por supuesto que hoy no podría ser otro el tema que no sea la propuesta de acuerdo que ha hecho el Poder Ejecutivo respecto al Fondo Monetario Internacional y que ha generado, por supuesto, muchísimas reacciones en las últimas horas. Yo les había anunciado que hoy vamos a tener a 3 miembros del equipo económico del gobierno, al presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, pero hubo un problema con don Rodrigo de agenda, porque tenían una reunión de CONACYF que se puso justamente a esta hora. Y bueno, don Rodrigo no va a estar con nosotros en Matices, sí va a estar el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que estaba terminando una llamada urgente y ya casi se va a sumar con nosotros. Don Elian, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, don Randall. Gracias por darnos este espacio para aclarar todas las dudas que han surgido respecto a este tema y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Oiga, que son muchas. Mientras ingresa doña Pilar, don Elian, ¿qué le ha parecido la reacción? Me parece que desde el punto de vista de Hacienda hay un tema que es importante y es que se ha quedado constancia y creo que conciencia plena de la existencia de una situación difícil que hay que arreglar. Evidentemente, me parece que en la medicina tenemos algunas diferencias de criterio, muchas diferencias de criterio, y de eso es lo que hay que hablar y ver cómo lo acomodamos para que al final el enfermo salga recuperado y con las medicinas adecuadas. Ojalá que así sea. ¿Cuándo es que arrancan las negociaciones oficiales con el Fondo Monetario Internacional, don Elian? En este momento estamos revisando con el fondo porque, según nos dijeron, tienen algunos temas de agenda y tienen algunos temas también de información, necesitan poder comprender en su totalidad cómo es que funciona el tema de los órganos desconcentrados que se incorporaron al presupuesto para efectos del 2021 y eso nos puede tomar ahí algunos días más. Ok, usted me había dicho en la última entrevista que el 4 de octubre. La idea es 5 de octubre. Esa fecha. Probablemente no va a ser 5 de octubre, probablemente va a requerir algunos días más mientras ellos toman una comprensión adecuada de cómo funciona esto. ¿Cuántos días más, don Elian? ¿Calcula usted 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más? No sé exactamente cuánto sería, pero en principio podría ser todo octubre. Habrá que esperarse un poquito eso. Ok, podría ser 1 mes. Puede ser. No, lo pregunto por la premura, porque sí, tenemos 2 situaciones, una la premura y la otra ponernos de acuerdo. Entonces, digamos, nos estamos ganando 1 mes en intentar ponernos de acuerdo, don Elian. Sí, creo que ese espacio va a ser muy conveniente para este proceso. Y por otro lado, lo que sí ellos nos han señalado es que al final el tiempo para llevarlo a lo que es propiamente el directorio del fondo va a ser el mismo que si hubieran realizado la negociación en octubre. Entonces, que por ese lado no estamos pues perdiendo tiempo, pero sí estaríamos ganando para conversar un poco más ampliamente sobre este tema. Ok, voy a entrar, estaba intentando darle un chance a doña Pilar, que igual va a estar con nosotros, pero sí sé que estaba en una llamada importante. Don Elian, yo a usted lo conozco como una persona inteligente, sensible, igual que a doña Pilar y a don Rodrigo Cubero. Siendo así, ¿qué los llevó a
hacer una propuesta tan grosera con la clase media, tan desbalanceada desde el punto de vista de ingresos y gastos, don Elian? Don Randall, nosotros hemos venido haciendo un trabajo fuerte en la parte de gastos. El problema del trabajo de gastos es que no se observa. El trabajo de gastos tiene ese tema. Por ejemplo, en el presupuesto del 2021 habría sido más fácil llevarlo con toda la regla fiscal y luego hacer un recorte, y entonces se ve el tamaño del recorte. Nosotros no hicimos eso, sino que aplicamos el recorte desde antes. Y entonces ahí nosotros llevamos un presupuesto con un recorte casi de 400 mil millones de colones. Pero eso no se ve porque ya va ahí incluido. Entonces esa parte es la que se vuelve un poco difícil en todo este tema. Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos esta propuesta, lo que estamos tomando en consideración también son las alternativas existentes. Y puede estar seguro que las alternativas existentes, pues las que hemos visto podrían ser mucho más dolorosas, sobre todo para la clase media y para las clases que en este momento se encuentran más atribuladas por la situación económica. Entonces, por esa razón presentamos esta propuesta. Nosotros ahí, si usted lo analiza bien, digamos, por ejemplo, en el impuesto, y ahora, por supuesto, entramos más en detalle, pero una persona que gane 1 millón de colones, la afectación por renta es relativamente pequeña y la afectación por el impuesto a las transferencias va a ser de 10 mil colones en todo el monto. Entonces, ese es, 3 mil colones. Entonces, eso fue lo que estuvimos nosotros viendo. ¿Cuál es la afectación total que se podría tener? Y a partir de ahí, ¿cuáles eran las alternativas existentes? Oye, déjeme saludar a doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, que ya está con nosotros. Doña Pilar, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes y un saludo especial a usted y a sus radioescuchas. Gracias. Doña Pilar, voy a hacerle la misma pregunta que le hice a don Elian. Yo a los dos los conozco, los admiro y los respeto profundamente como personas muy inteligentes. ¿Qué los llevó a hacer una propuesta tan grosera con la clase media, doña Pilar, y tan desbalanceada en ingresos y gastos? En primer lugar, este ajuste requiere como un esfuerzo por el lado de lo que son las medidas temporales y por el lado de lo que son las medidas permanentes. Cuando uno analiza la combinación de medidas temporales, se va a dar cuenta de que se necesita golpear rápidamente la trayectoria de la deuda y también del déficit para poder lograr un superávit primario de la manera más rápida posible. Y eso requiere de contar con recursos de manera más eficaz, y por eso fue que se plantean las medidas temporales, lo que quizá el ministro de Hacienda pueda explicar con mayor detalle, y es un paquete de impuestos que son de naturaleza progresiva, porque no están golpeando a quienes se han visto más afectados en sus ingresos. Tasa, por ejemplo, en materia de renta, que en algún momento lo conversamos en este programa, quienes tienen unos ingresos todavía adecuados y algunas empresas que, a pesar de lo dura y compleja que ha sido esta pandemia, aún están reportando utilidades. Esas medidas temporales, que también por el lado del gasto se acompañan de una movilidad voluntaria para 7,000 personas y también de la reducción de los gastos en materia de campaña electoral. Por el lado del ajuste de medidas permanentes hay un mayor equilibrio y hay medidas agresivas en materia de gasto público, como por ejemplo la reforma en empleo público o el cierre de fusión de órganos desconcentrados, también el ajuste propio de la regla fiscal del 1% al 1,5%, recortes presupuestarios del orden de desde 0.7 a 0.96% Producto Interno Bruto, y también el cambio en la trayectoria de remuneraciones. Entonces, creemos que de manera más compleja se podría resolver del lado de las medidas permanentes ese ajuste para cambiar la trayectoria de la deuda, de organizar un superávit primario y permitir también estabilidad macroeconómica para crecimiento y para empleo. En pocas palabras, necesitábamos plata rápido y lo más fácil es clavarnos con impuestos. Es correcto, este ajuste tiene que ser necesario, pero tiene que ser urgente. No lo pondría en los términos que vos lo pones, pero sí es verdad que se requiere una medicina amarga porque hay un objetivo ulterior. Si al paciente no se le da la medicina amarga en este momento, el paciente va a empeorar.
y se requiere que presente señales de recuperación para aplicarle medidas, una medicina que le permita sobrevivir y ponerse fuerte, y para eso son el segundo conjunto de medidas más permanentes que tienen un mayor componente por el otro gasto, por el lado del gasto. Doña Pilar, pero siempre son los mismos, o sea, siempre somos los mismos. En 2018, y se lo digo yo que defendía el plan fiscal, porque era necesario, estaríamos en default ya. Bajo el entendido de que iba a haber cambios estructurales que recortaran el gasto. No hubo cambios estructurales hasta este instante y otra vez los mismos, viene impuesto, y ahí somos los mismos y otra vez los mismos que la otra Costa Rica de los empleados públicos, ahí ganando salarios completos, dejando que pase el tiempo para ganar anualidades. Tal vez en ese sentido, Randall, no es correcta tu apreciación. En realidad, con la implementación de la 9635, sí se ha hecho un ajuste importante en el gasto y en el gasto público. Estamos hablando de un ajuste por concepto de la aplicación de la misma entre 1 y 1,5% del Producto Interno Bruto. También se están frenando los aumentos, se está agravando el salario escolar, se están eliminando anualidades, se está aplicando para los nuevos una reforma del empleo público. Entonces, no sería correcto señalar que no se está haciendo sacrificio por el lado del sector público. Igual me agarro de esos 4 elementos, doña Pilar, que me acaba de dar. Ok. La exención del salario escolar es un ingreso, ok, no es una disminución del gasto. Y si me quedo con los otros 3, anualidades, salarios y ley de empleo público, realmente no es una disminución del gasto, es una desaceleración del gasto, pero no hay un recorte en el gasto. En realidad, con la aplicación de los nuevos salarios públicos sí lo hay. Si vos consideras otro componente que viene en ese mismo cuadro, que seguro conoces bien, viene lo que son los recortes presupuestarios. Se está aplicando un recorte de 0.7% para el primer año, luego 0.96% al final del periodo, más lo de regla fiscal que es entre 1 y 1,5%. En realidad sí hay un recorte del gasto y se puede visualizar. Quizás en este aspecto Elian puede comentar sobre el recorte total que se ha venido haciendo y proyectando para el próximo año 2021 en esa línea. Sí está, y además está el cierre y eliminación de instituciones públicas que va a conllevar la desvinculación de algunas personas servidoras públicas, y eso también cambia la trayectoria. Eliminar anualidades también te elimina gasto para lo que es del periodo 2021. Pero es desaceleración. No, porque es a la base, te cambia lo que es el salario a la base. Alguien que gane X hoy ganará menos X, ¿no? No hay una disminución real del ingreso, es una desaceleración de cómo crecerá ese pero también la Constitución política establece que uno no puede disminuirle así los salarios a las personas. Bueno, y el Código de Trabajo señalaba que a mí tampoco me lo pueden bajar, doña Pilar, pero corrieron... Randall, cuando nosotros planteamos el proyecto de reducción de jornada... Corrieron en marzo para que a mí, que el Código de Trabajo tampoco permitía que me rebajaran el salario, me lo rebajaran. Entonces hay 2 Costa Ricas a las que sí se les puede rebajar porque estamos en una situación complejísima, y los que son intocables aunque estemos en una situación complejísima, doña Pilar. No, eso es falso. Nosotros estamos aquí presentando una propuesta que por el lado del gasto señala que se van a hacer eliminación de anualidades, se va a agravar el salario escolar, se va a aplicar una nueva escala salarial para personas del sector público y además se van a congelar los aumentos. Llámale como quieras, pero en realidad sí es un recorte, más el ajuste que se hace por los recortes propios de presupuestos que se han aplicado a transferencias y a otras partidas, y también más lo adicional del ajuste propio 2008 que se viene haciendo 2018 con la implementación de la regla fiscal que está entre el 1 y el 1,5%. Hablémonos claros con los números, Randa. Si vos querés bajar 1%... Está bien, ya le devuelvo la palabra, pero yo no le llamo como quiera, le llamo como es una desaceleración, es contención del gasto. Si nosotros queremos disminuir 1% el Producto Interno Bruto, hay que despedir a 20,000 personas en este momento que tienen un salario de 1.200.000. Si vos querés un recorte efectivo en términos de lo que señalás, con la debida afectación,
que incorpora a los servicios públicos lo mismo. Entonces, si vos querés recortar 20.000, ese punto del PIB, entonces habría que tomar la decisión de en cuáles instituciones públicas vas a despedir a esas 20.000 personas para poder garantizar lo que vos me estás diciendo a mí. Sí, pero entonces mejor despidamos a 500.000 privados. Ay, no, ya pasó. Ese es el tema. El peso del desempleo tiene cara privada completamente, doña Pilar. No, Randall, es que ese es el problema. Esto no es públicos contra privados. Esto es una propuesta que pretende, como país, hacer un sacrificio entre todos y poder de esa manera poder sobreponernos y lograr condiciones que nos permitan en este momento que nuestra economía está enferma, tomar una medida que nos ayude, también una medicina que nos ayude a ponernos mejor rápidamente. Si no logramos hacer este ajuste de manera rápida, va a ser mucho peor para la economía, va a afectar muchísimo en términos de estabilidad macroeconómica, va a afectar muchísimo las condiciones propias del crédito y necesitamos estabilidad económica para poder garantizar también crecimiento para después. Sostenibilidad fiscal pasa por ahí. ¿Vos crees que este gobierno está feliz de aplicar impuestos? Jamás. A nosotros no nos gustaría tener que hacerlo. Lo que pasa es que vino un shock externo y necesitamos levantarnos del shock externo y cada uno, las personas que todavía tienen estabilidad, porque también se va a cobrar renta, personas servidoras públicas, pues deben contribuir de esta manera para poder sobreponernos y luego acompañarlo con medidas más permanentes, donde sí se está haciendo un esfuerzo en el gasto. Y ahí están planteados los cierres de órganos desconcentrados, la eliminación de duplicidades, desvinculación de personas servidoras públicas, movilidad laboral, 7.000 personas menos que van a ser eliminadas sus plazas del sector público. Y pero voluntario. Ya vamos a entrar al plan de ustedes. Don Elian, pero ¿por qué no achicar el Estado? Ustedes están, yo entiendo la premura, pero estamos en un problema de gasto. El problema de Costa Rica es que tiene un gasto excesivo, don Elian, y lo están tratando desde los ingresos. ¿Por qué no tratarlo desde la estructura del Estado? Don Randall, más allá de eso, la percepción de que no se está tratando desde el gasto, vea, la forma como se está enfocando el gasto en este momento va a implicar que para el presupuesto del 2022, no le estoy hablando ni siquiera del 2021, del 2022, el recorte va a tener que andar en alrededor de 700.000 millones de colones. Precisamente porque la regla fiscal no es pasiva, es absolutamente activa y entonces entre menos gastamos, menos vamos a poder gastar y nosotros venimos haciendo esa parte. Entonces, ese tema yo creo que sí no es menor y de alguna forma hay que traerlo porque el hecho de que no esté ahí presente no implica que no sea un trabajo que se haya dejado a lado. Ese trabajo se está haciendo. Ahora, en este contexto... Don Elian, perdón, pero es que ¿sí? Usted me mete como una medida actual una cosa que ya pasó. No ha pasado. No. Es más, le estoy hablando del 2022, don Randall. Don Elian, bajo su argumento, usted me dice, no, Randall, la regla fiscal se aprobó y sigue vigente en la dinámica. Claro. También el IVA. Entonces, sí, claro, y también el IVA suma. Entonces hablamos de las nuevas medidas. Porque la regla fiscal no tenía que ver con esta emergencia. La regla fiscal ya estaba. Hoy yo contaba en la mañana, cuando yo cambiaba, y yo no sé si usted los llenaba, los álbumes de los equipos de fútbol del Mundial. Uno iba, los cambiaba y decía, Yala, ok, regla fiscal, ya está. La regla fiscal ya está, el IVA ya está. Ok, ahora, en esta emergencia económica, no me repita la regla fiscal. No, don Randall. Si no le repite el IVA, entonces no me pone impuestos. Don Randall, por supuesto, si el IVA lo estamos contemplando ahí, imagínese que precisamente uno de los ingresos que estamos señalando tiene que ver con el IVA de plataformas digitales que arranca ahorita en 15 días. Y ya estaba, eso no tiene que ver con las medidas de emergencia por esta situación. Pero desde diciembre que por Netflix iba a pagar más. Pero lo estamos sumando ahí porque sí suma. Y el tema aquí tal vez, por lo que sí es importante la regla fiscal, es que el IVA es del 13 hoy y va a ser del 13 en 2 años. La regla fiscal actúa diferente. La regla fiscal está totalmente viva y entonces va cogiendo el gasto y cada vez lo va haciendo más y más pequeño en la medida en que un gobierno haga lo que estamos haciendo, que es gastar menos. Si nosotros nos hubiéramos ido al 4.13 de aumento, no nos afecta tanto a futuro la regla, pero nosotros nos fuimos a 0.77.
Dejamos prácticamente 400.000 millones de lado cuando nosotros dijimos el gasto primario va a ser de menos 5% del año pasado. Y entonces eso nos va a obligar en el 2022, le reitero, a tener una disminución en gasto de 700.000 millones de colones, porque ya ahí entrará no solo el gasto corriente, sino además el gasto de capital. Entonces, ese es un tema que sí tiene vida total, al punto de que incluso en esta situación uno puede hacer un escenario donde solo aplica la regla fiscal, y con solo aplicar la regla fiscal más tarde, mucho más tarde, pero el gasto se llega a someter y la deuda llega a caer. Y precisamente por eso es que ocupamos hacerlo antes, porque si no nos va a tomar varios años, y esos años van a ser pues años muy malos en términos de la economía costarricense, porque vamos a estar ocupando una cantidad muy grande de dinero para estar pagando el servicio de la deuda. Don Elian, ¿y por qué no recortar el Estado? Yo le insisto, vea, ahí tiene Habdeba, una institución que existe para darle trabajo a los de Habdeba, es decir, es un fin en sí mismo, no es un servicio, hay que estarse, tienen que estarse pidiendo préstamos para pagar salarios. Ahí está Raxa, que nadie sabe qué hace Raxa excepto intermediar en contrataciones públicas. Ahí está el CNP. Cerremos lo que solo existe para sí mismo y bueno, porque no podemos darnos el lujo de mantener un Estado como el que tenemos. Hablemos de eso también. Elian, vos querías decir algo. ¿Sí? No, adelante, Pilar, adelante. Hablemos de eso, Randa. Estamos hablando de medidas de diseño institucional. Si vos despedís 20.000 personas en este momento para lograr un rendimiento similar a algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, el rendimiento del impuesto de transacciones financieras que se ha propuesto, que seguramente vamos a hablar sobre eso en unos momentos, vos nos vas a preguntar, está proyectando que por 0.3% nos va a dar un retorno del 3% Producto Interno Bruto. Yo tendría que despedir a todas las personas servidoras públicas del MEP para lograr el mismo rendimiento que estaría generándose en un año. De eso estamos hablando no de hacer cierres para poder hacer ajustes, sino también de ir poco a poco en este Pilar, pero yo no le estoy pidiendo que sea excluyente, y que diga, quitemos el tema del impuesto a las transacciones y despidamos a todo el MEP, porque además cuando uno les dice, y don Elian lo hizo en la última entrevista que tuve con él antier, y usted hoy, cuando uno les dice recorte el Estado, siempre salen con educación, pero hay otro montón de instituciones que no hacen nada. Habdeba no hace absolutamente nada. Sí, no, yo entiendo lo que uno está diciendo, pero cuando analizar la composición del presupuesto, el grueso es sobre el componente de la educación pública, porque esa fue una apuesta al desarrollo que hicimos. Y entonces si vos... Y que no sirvió, pero bueno. Si vos lo haces, no, sí ha servido, claro que sí. ¿En qué? Somos los últimos en las pruebas PISA, somos el país... Es que en su momento la meta era la cobertura, pero ahora la meta poco a poco va transicionándose hacia lo que es la calidad. Cuando hay menos chicos. Pero somos la sociedad que somos, Randall, y no hay que ser injusto con esas reformas que hicieron de manera visionaria nuestros antecesores de la sociedad que somos, también por la educación que se ha venido recibiendo pública y gratuita. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, está bien, pero yo no soy injusto. Destinamos el doble porcentual que Vietnam. Y Vietnam está en el 8 de las pruebas PISA y nosotros de últimos somos absolutamente ineficientes en invertir. Más allá de eso, y para meterme con el texto de ustedes, digamos, directamente para estudiar. Nada más un último comentario, calidad del gasto, que es lo que vos estás diciendo de alguna manera, eficiencia y retornos por inversión en materia de calidad de gasto, no se resuelve con cierres así. Se resuelve también visualizando qué hay que hacer. Igual nosotros no hemos renunciado a estos temas de diseño institucional. Hay propuestas que estamos trabajando en otros sectores que van a ser discutidas en su momento con las fracciones para poder analizar si hacen parte del componente de desembolsos o del componente estructural que acompañará el ajuste. Eso es algo de lo que también Mideplan ha venido trabajando y que el Ministerio de Hacienda apoya y avanzar cada vez más en calidad del gasto. Lo que sí creo que el problema es que esto no hay que enfrentarlo como sector público versus sector privado, sino de qué manera, de una manera solidaria y haciendo cada uno sacrificio, puede haber más o menos, hacemos el ajuste necesario y tomamos... Está la solidaridad del sector público, yo estoy de acuerdo con usted, pero el que hace el pleito entre lo público y lo privado no soy yo, es el Estado, que ahí hay 500,000 privados sin trabajo,
perdón, 500,000 privados sin trabajo. Además, no hay un solo pensionado de lujo, que venga del sector privado. Todos los pensionados de lujo son del sector público. Entonces, yo no sé el que hago la diferencia está ahí. No, pero en pensiones de lujo también ya hay un proyecto para destinar una parte de esas pensiones de lujo a lo que son pensiones del IBM, vos sabes que eso está contemplado. Sí, yo también sé que está contemplado, Pilar, lo que pasa es que la percepción de este lado, y se lo digo con todo respeto a usted y a don Elian, la percepción de este lado es, señores, no tienen cara para pedirnos más impuestos cuando ese es el gasto que tenemos, cuando el Estado es enorme, cuando solo siempre los mismos son los que aportan. Entonces yo entiendo la premura, entiendo que esa es la justificación, pero de este lado la respuesta es, no tienen cara para pedirnos más impuestos, cuando el gasto es ese. Pero también de manera combinada, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos. Cuando nosotros planteamos el proyecto de reducción de jornadas para poder hacer reducción de lo que era el salario en ese 15%, que pudo haber sido más, menos, que pudo haber tenido otras características, pero tampoco fue acogida de esa manera. Entonces ahora se está planteando una sobretasa de renta, como en algún momento vos también nos has propuesto, que fuera para el sector público y privado y poder también abarcarlo de esa manera. Entiendo que a nadie le gustan los impuestos y a nosotros tampoco. El tema es que aquí se necesita un ajuste rápido, un ajuste con celeridad que no exime ni excluye de otras reformas profundas. Por ejemplo, en materia de empleo público, eso si se aprueba va a cambiar totalmente lo que va a ser el componente de remuneraciones, el gasto que se invierte y que se hace en las personas servidoras públicas en el largo plazo. Eso es una medida estructural, se ha tratado de minimizar, pero no es una de las reformas del Estado más importantes. En materia de órganos desconcentrados también, ¿cuántas veces nos ha hablado aquí de duplicidades funcionales? Ponemos un proyecto ahora en la mesa y una discusión para cerrar instituciones de esta naturaleza que sabemos no van a afectar servicios públicos. Vamos a cerrar 5. No, son 21 las que se están cambiando y eliminando personalidades jurídicas instrumentales. Y también hay otras que se estarían incorporando por hacer servicios compartidos. Eso significa que todos los servicios administrativos estarían fusionándose en uno para dar servicios y desvincular a algunas personas que no pueden estar más ocupando esos puestos por la duplicidad. Yo les prometo que ya, es más, le voy a pedir a Emanuel, que es el operador de Canal 2, que me permita compartir pantalla para analizar su texto. ¿Está bien? Pero antes de eso, don Elian, yo tengo una pregunta política, y perdón que le enseñe este documento, este no es el de ustedes, es el resumen que yo hice de la propuesta de ustedes. Pero los dos son suficientemente inteligentes para saber que esto ya no va, ¿verdad? O sea, todo el mundo ya les dijo que no les van a dar los votos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a presentar otra propuesta? Porque esta no va. Don Randall, esta es la propuesta del gobierno y a partir de ella vamos a conversar con la sociedad, vamos a conversar con los partidos políticos, con los distintos grupos. A partir de ahí creo que se inicia ese proceso. Acá yo creo que por primera vez un gobierno está diciendo, vean, esta es la propuesta que quiero llevar a una negociación, y entonces la gente se está pronunciando y los partidos se están pronunciando. De alguna forma... No. ¿Perdón? Es que el pronunciamiento es no. Bueno, esto no. Don Randall, ahora nosotros la parte que nos toca es hacer que esto sea viable, y para hacer que eso sea viable es que vienen las conversaciones de aquí en adelante. Yo no creo que la respuesta sea no del todo, porque si no, esa gente también estaría diciendo no al empleo público, no al recorte, eliminación de anualidades, no a los recortes presupuestarios, no a los recortes en aumentos, no, estamos diciendo no a la eliminación de duplicidades. No, yo no creo que sea eso. Hay que entrar en detalle en a qué son los componentes que se están oponiendo y a partir de ahí analizar qué sería. Si no nos gusta algún impuesto, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la contrapropuesta que van a hacer los sectores para que dé un rendimiento similar que nos permita golpear la trayectoria de la deuda y llegar a un superávit primario antes de 2024, en un 2,2? También yo creo que ese es un esfuerzo para poder analizar cómo complementar y enriquecer la propuesta, pero no creo que toda la propuesta haya una oposición, sino entrar en detalle en qué estamos hablando. Se pide más gasto, entonces ya no se quiere empleo público. Solo el 80%. Yo no creo que eso sea así. El 80% lo que está dedicado al impuesto. Glenn, que está en controles de Monumental, si usted me hace el favor de coordinar con Emanuel, por favor, para que me permita compartir la pantalla. Aquí todo se coordina en vivo. ¿Aló? Ya voy.
Listo, creo que ya podemos compartir, porque yo necesito compartir con ustedes. Bueno, no, todavía no. Ok, ustedes plantean en el documento propuestas permanentes, ¿verdad? Estoy en la página 30 del documento de ustedes. Voy a ver si ya se los puedo compartir, porque realmente necesito que la gente nos siga en la propuesta, ¿sí? Aquí está. Vamos a ver. Ahí están observando la propuesta. Don Elian, doña Pilar. Aquí la veo perfectamente. Ok, es la página 30, les decía, de ustedes, donde vienen las medidas propuestas para el ajuste fiscal. Las acciones administrativas, la 1, no aplicación de aumentos salariales en el sector público hasta que la deuda pública baje del 60% del PIB. Estamos de acuerdo, aquí les pido ser breves porque vamos a analizar todo el documento. Estamos de acuerdo en que esta medida no es un recorte del gasto, es una desaceleración del gasto, de acuerdo en esa medida, no aplicar aumentos de salarios públicos, don Elian. Don Randall, eso es dialéctica, pero al final es lo mismo, es dinero que no se va a gastar. Sí, claro, es lo mismo. No, ¿cómo que es lo mismo? Si yo gasto hoy, yo tengo 100,000 para gastar hoy en hamburguesas. Perdón, eso todavía dieta y me antojé. Pero digamos que yo tengo hoy para gastar 100 en hamburguesas, ok. Y entonces yo digo, no, ya no voy a gastar 100, voy a gastar 80. Ok, es diferente eso a decir, voy a hacer que el aumento anual de hamburguesas no vaya tan rápido como ha subido, sino quedarme en 100, 110, 120. Entonces, la segunda es una desaceleración, la primera es un recorte. No, don Randa, lo que pasa es que cuando la gente tiene derecho a que se le aplique anualmente ese aumento y no se va a aplicar, es dinero que definitivamente no se va a gastar. Entonces, es equivalente, es lo mismo. Para efectos de gasto, el gasto que no está saliendo. Bueno, está bien. Para usted lo mismo, para mí no, pero usted es el ministro de Hacienda. Doña Pilar. Es menos gasto. 2 contra 1. Segundo, implementación del IVA en los servicios digitales transfronterizos. Eso ya lo sabíamos, está desde hace meses, pero entró a regir ya el 1 de septiembre, ¿verdad, don Elian? 1 de octubre, sí, señor. 1 de octubre, es el día que sale más caro el Netflix. 3, devolución del IVA de la canasta básica a los 2 deciles de ingresos más bajos. Ok, esto lo habíamos conversado, de hecho, en la última entrevista, que era la parte que usted le cobra del IVA en la canasta básica, que en ese caso es 1%, se devuelve a el quintil más bajo o los 2 deciles más bajos, que es prácticamente lo mismo. Eso estaba para 2023, ustedes lo están acelerando para 2022. Eso nos va a dar unos 4.726 millones de colones. Les va a generar un gasto porque hay que devolver 4.726 millones de colones. Exactamente. ¿Va a mantener el 1 o por qué no lo llevamos a 13 la canasta básica y se le devuelve al quintil nada más? Pero ¿por qué la clase media, la media alta y la alta no pagan el 13 de canasta básica? Porque, don Randall, precisamente en el contexto en el que estamos, imagínese que usted lo que estaría planteando es que la canasta básica para toda la clase media pase al 13%. Para la clase media alta y alta, entonces, don Elian. No, pero imagínese que eso sería realmente algo pues bastante duro para toda la clase media, ¿verdad? No. Ojo lo que le estoy diciendo, don Elian, perdón. Quintiles 4 y 5, que paguen el 13, se los devuelve al 1, 2, 3. Ahí saca la clase media y solo queda media alta y alta. Ahí habría que ver se puede revisar, se puede analizar, yo no veo ningún problema, pero sí puede ser muy complicado desde el punto de vista de la administración del impuesto, pero es algo que podemos ver. ¿Y cómo le van a devolver el 1% a ese? Por Sinirube, eso no se devuelve por gasto concreto, sino que se devuelve de conformidad con la encuesta nacional de hogares y mediante Sinirube. Pero se le devuelve directamente a la familia. Sí, claro, se devuelve a la familia, se le hace un chequecito a la familia, por decirle de alguna forma, un depósito. Ok. Acciones legales. 1, traslado de cargas para fiscales de los bancos al Ministerio de Hacienda. De las utilidades de los bancos, tiene que salir tiene que dirigirlos a CONAPE, al Infocop, al IVM, a la Comisión de Emergencias. Y ustedes están diciendo, no señores, venga para el gobierno central y nosotros dirigimos esas platas. ¿Es así?
Exactamente, excepto en el caso del IBM. En el caso del IBM sí mantendríamos el 15 y lo demás se trasladaría en su totalidad al Ministerio de Hacienda, que vía transferencia se dispondría qué monto tiene que ir a cada una de esas otras organizaciones. ¿Y eso en qué nos ayuda? Porque, por ejemplo, es como que Febe le deba plata a Fernando, entonces yo le diga, suave, démela a mí y yo se la doy a Fernando. ¿En qué nos ayuda en ingreso? Ordena el gasto y le permite al Ministerio de Hacienda definir cuáles son las prioridades. No necesariamente las prioridades van a ser las mismas que hoy están definidas ahí, sino que esas prioridades ya las definiría el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa vía presupuesto. Ok, pero si hay un ahorro, doña Pilar. Sí, hay mayor eficiencia y también se eliminan algunos de estos destinos para que haya mayor gestión. ¿Cuáles se eliminan, por ejemplo? Mayor gestión de los recursos. Eso es algo que hay que entrar a analizar, por ejemplo. Quizás no sea, algunos de estos destinos que se están señalando ahí no necesiten tantos recursos. Quizás el 15% para algunos de estos no sean necesarios, sino se pueden redestinar o se encuentran otros mecanismos, por ejemplo. De eso se trata, de que Hacienda en el ejercicio de las prioridades en vinculación con Mideplan pueda definir cuáles son las que se requieren, hay un reforzamiento de algunos programas y otros no se les destine tanto. Ok, introducción a la renta global a partir del 2023. Aquí la pregunta es muy sencilla, ¿por qué no del 2022? En este momento, precisamente hablando de 2022 y año 2021 y 2022, vamos a estar con una sobretasa en renta, entonces se consideró que no es el momento idóneo para entrar con renta global, porque entre otras cosas, uno de los temas que hay que discutir es precisamente si la tasa del 30% es una tasa idónea para renta global o si en su lugar habrá que pensar en una tasa, por ejemplo, de un 25%. Entonces, esa discusión hay que darla y a partir de esa discusión no se considera conveniente estar con la sobretasa y con renta global de una vez. Adicionalmente, esperamos ya que cuando entre renta global podamos contar con Hacienda Digital y Hacienda Digital nos va a dar una facilidad que son las declaraciones prellenadas para los contribuyentes, lo cual le va a permitir a Hacienda llevar un mejor control y a la gente poder tributar de una forma mucho más sencilla. Entonces, ambas situaciones hacen que técnicamente lo más conveniente sea esperar ese par de años a que pase el tema de la sobretasa en renta. Aquí sí se volaron, discúlpenme. Incremento del impuesto sobre bienes inmuebles, lo triplicaron. ¿Por qué? Don Randall, sí. En el caso de bienes inmuebles, es un impuesto al patrimonio, es un impuesto directo al patrimonio. Tiene como ventaja el hecho de no ser un impuesto como digamos lo es el IVA, que es un impuesto indirecto. Y acá el impuesto nuestro en Costa Rica todavía tiene alguna base exenta importante. Estamos hablando de que la base exenta en este momento son 20 millones de colones y a partir de ahí el monto total que ingresa por este impuesto, para que nos hagamos una idea, es apenas un 60% del monto que ingresa por lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Las municipalidades recogen en total alrededor de 110 mil millones por este impuesto. Lo cual todavía siendo un impuesto directo, un impuesto a la propiedad, pues se considera que puede ser un poquito más alto precisamente para tener que evitar ir a impuestos indirectos. Pero entonces por tener casa yo le pago a la MUNI y ahora le voy a pagar a ustedes. Punto 75 le pagaría a dos entidades públicas, a la municipalidad y al Estado. Claro, pero no, sí, 0.25 a la MUNI, 0.50 al Estado. Al Estado le pagaba 0.25 a la MUNI. No es es triplicarme el impuesto ¿sobre qué? ¿Sobre que nos surge plata? El principio aquí, bueno, evidentemente si no se necesitara dinero para el Estado no se aplicaría el impuesto, pero el principio, don Randall, básicamente es el hecho de que sea un impuesto directo, el hecho de que no es un impuesto que se le está cobrando a toda la gente, solo a la que tiene patrimonio, y desde ese punto de vista es que está el enfoque. A la que tiene, don Ellen, y es constitucional, porque son dos,
es un impuesto duplicado, es un impuesto que pago 2 veces a 2 entidades diferentes. Es el mismo impuesto, nada más que se reparte una parte a la municipalidad y otra parte para el Estado. Ok. Eliminación del gasto tributario, exoneraciones. Permítame llegar ahí. Se crea la 25%, se grava los premios de lotería. Se elimina la exención a la caja de Ande. Y discúlpenme, yo no sé quién metió ahí la pata, pero en el 2 y el 3 el B y el C es exactamente igual. De las medidas de ustedes. Sí, sí. No te voy a por qué. Cuando a mí me cobran renta, ¿verdad? Yo digo, suave, yo tengo esposa y 2 hijos, entonces me rebajan ese monto. Ustedes están eliminando eso también. Sí, eso se está eliminando desde el punto de vista del contribuyente, digamos, en su caso, esposa y 2 hijos, estamos hablando como de 27, como de unos 60,000 colones. O sea, además de que me van a cobrar más renta, no me van a permitir deducir eso. Para el Estado eso implica alrededor como de unos 12,000 millones de colones al año. Entonces, desde ese punto de vista fue que se estimó que en este momento, al existir además una base exenta importante, pues se podría prescindir de ese par de montos que son los de los hijos y los cónyuges. Exoneración relacionada con la SUTEL. Son las exoneraciones que tiene tanto SUTEL como el fondo propiamente dicho. Ahí estamos hablando, si mal no recuerdo, alrededor de unos 8,000 millones de colones al año. Recordemos que precisamente lo que tiene que ver con IVA, todas las entidades públicas ahora pagan IVA, ¿verdad? Entonces, lo que se considera es que esa exoneración no tiene razón de ser. Ok, hasta ahí vamos a puro golpe, ¿verdad? Todo eso son impuestos para todo, por tener casa, por renta, por ya no puedo quitar a los hijos, ok. Pero, don Randall, ahí sí hay una diferencia. Cuando hablamos de eliminar exoneraciones, digamos, uno no lo puede ver de la misma forma que un nuevo impuesto, porque en realidad cuando eliminamos la exoneración es de un impuesto que ya existe y es de una situación legal que me permitía no pagar el impuesto, es decir, es absolutamente legal, pero es importante tal vez detenerse un segundito en las exoneraciones, porque he leído algunas cosas que dicen que lo que hay que hacer es eliminar todas las exoneraciones y que eso nos genera suficiente dinero para pagar todo esto, lo cual es cierto, es decir, si nosotros eliminamos todas las exoneraciones, eso se da, pero nada más le hablo de una exoneración, el tramo exento en renta. Estamos hablando que los primeros 840,000 no pagan renta. Claro. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que no deben pagar renta. Es decir, debemos yo entiendo eso y la gasolina y el aguinaldo. Lo que pasa es que la gente que se sienta a decir que eliminen todas las exoneraciones no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Verdad? Por eso, entonces es importante aclarar que hay exoneraciones con las que yo creo que todos al final estamos de acuerdo y aquí lo que estamos haciendo es eliminar algunas que ya yo diría que socialmente ya se va considerando que es oportuno eliminarlas y que por el contrario estamos en un momento donde deberían ajustarse y pagar renta en las mismas condiciones que los demás. Don Elian, pero está bien, y yo entiendo lo de aumento de renta, yo estuve de acuerdo desde un inicio, hay que subir renta paulatinamente. Claro, yo hice un apéndice, dije a las personas no afectadas por la pandemia, pero bueno, está bien, se sube renta, pero tras de que se sube renta, eliminan las exoneraciones por cónyuges e hijos. A mí me parece un poco abusivo, pero bueno, insisto, ustedes son los ministros. Pero vamos a esta joya. La evasión y la elusión fiscal. Notaron que ustedes son absolutamente concretos en la generación de impuestos, pero venimos a la evasión y entonces en el tema de la evasión no dice absolutamente nada concreto, excepto un proyecto que se llama Hacienda Digital, que no sé para cuándo va a estar, pero que es a futuro, es decir, mañana no se va a hacer nada por la evasión y la elusión, el programa de asistencia técnica internacional para que el Departamento del Tesoro nos enseñe, y la última no la entendí, esa voy a pedir que me la explique, que dice aplicación del sistema determinativo sancionador en sede administrativa y judicial para que los juicios que terminen con condena. O sea, yo realmente, esa es la idea de los juicios. No entiendo, porque ahí, en esas 3 medidas,
Ah, bueno, y la nueva ley de aduanas. Son 4 medidas contra la evasión, ninguna es para mañana, ninguna es concreta. No hay nada contra la elusión y la evasión concretamente, don Elian. Don Randall, en lo que tiene que ver con evasión, bueno, primero, al fin, déjeme contarle que al fin hace alrededor de un par de semanas tuvimos un primer juicio con condena en el tema tributario. Estamos esperando que salga la sentencia para poder compartirla, pero es el primer juicio con condena que hemos tenido después de toda la lucha que se ha venido dando en esa temática. Y en el tema de evasión, en este momento tenemos una herramienta que no teníamos antes, que es muy importante, que es precisamente el IVA. Y entonces, cuando tenemos el IVA y el IVA en servicios, la diferencia del IVA en servicios no es solo la recaudación del IVA, va a ser la recaudación en renta, porque todo eso se cruza con factura electrónica. Entonces, cuando tenemos esas tres cosas y ahora no hemos podido determinar con certeza el correcto funcionamiento del sistema, precisamente porque tenemos una economía que por ocasión de la pandemia pues está con unos desórdenes importantes, sobre todo para el tema de renta, pero va a ser importantísimo en el tema de la evasión, y eso digamos es algo concreto. Ahora, lo que pasa, y ahí cuando usted señala el tema de Hacienda Digital, que dura 6 años. ¿Perdón? Dura 6 años. No. Implementarse. No. Hacienda Digital, la idea, por eso es que le señalaba que la idea es que precisamente renta global entre dentro de 2 años, porque ahí vamos a tener Hacienda Digital. Ya Hacienda Digital la vamos a tener ahí. Lo que dura 6 años es el tema del crédito y es la posibilidad de tener desembolsos del crédito, pero Hacienda Digital, la idea es que lo aprueben, de ser posible, en estos días, porque ya es un proyecto que ya está caminando, ya con recursos de otro proyecto. Estamos en este momento haciendo todo lo que es propiamente la arquitectura del sistema y demás, y entonces ya ahí estaríamos prontos para llegar a sacar la licitación y comprar los sistemas y empezar la parametrización. Don Elian, pero sí, vamos avanzados ahí. Todo es a futuro, o sea, todo es una expectativa a futuro en el tema de la elusión y la evasión. No, don Randall, en el tema de evasión, cuando se habla de inteligencia tributaria, eso es algo que se hace hoy. Cuando se habla pues nos va muy mal porque nos eluden y nos evaden el 8%. Hasta esos números, pañales en la lucha contra la evasión. Don Randall, esos números me parece que eran números que era antes de que tuviéramos esos 2 cambios que le estoy comentando. Bueno, a mí la Contralora hace 3 meses me dijo, estábamos en pañales en la lucha contra la evasión. La factura electrónica en todo el sistema tributario y el IVA hacen una diferencia enorme en lo que tiene que ver con la trazabilidad, y a partir de ahí vamos a ver esa diferencia una vez que ya estemos en condiciones de una mayor normalización en la economía. Tenemos más de 1 año con factura electrónica, Yala también, que hay nuevo en evasión. Es que no logramos resolverlo. Don Elian, ganaron un juicio, buenísimo que ganaran el juicio, pero este punto 3 de lo que, vamos a ver si puedo mover el mouse si ustedes lo ven. No, sí, este punto 3 aquí no es nada. Es decir, para que los actos que inician en la administración tributaria del Ministerio de Hacienda y que de acuerdo con las normas y principios constitucionales correspondientes deben conducirse por un proceso que incluye etapas de revocatoria, pues eso no es nada, apelación, como lo señala la ley, concluyan con la determinación y recuperación de los impuestos evadidos o morosos y la sanción aplicada, y cada juez verá si termina sí o no. Esto es como decir, obligamos a los jueces a condenar. Ese párrafo no dice absolutamente nada excepto rellenar espacio como el de arriba que repitieron. No, don Randall, ahí sobre todo el tema tiene que ver con una mayor coordinación con los tribunales administrativos que son de Hacienda y la Procuraduría General de la República para llevar adelante una mucho mejor presentación todavía de los casos. Todo al final... es porque son chapas presentando los casos. Al igual que el programa de asistencia técnica, si usted lo ve bien con el Departamento del Tesoro, hay que fortalecer las capacidades técnicas a nivel de la Procuraduría, a nivel nuestro también acá, a nivel de toda la gente. Siempre hay que estar fortaleciendo y siempre hay que trabajar fuertísimo en todas esas partes. Y en lo que tiene que ver con aduanas, se ha venido trabajando muy fuertemente en lo que es el sistema de inspección no intrusiva, y ahí esperamos tener frutos importantes dentro de poco. Vean la diferencia entre el ingreso y el gasto.
acciones permanentes para reducir y contener el gasto. En el ingreso ustedes son absolutamente concretos en detallarlo. Vea, y discúlpeme, insisto, el relleno que tiene el texto sobre contención del gasto, que además contención del gasto. Ok, recortes al presupuesto de aplicación de regla fiscal, ustedes la defienden e insisten, yo digo esa ya sabíamos que estaba. Ok, empleo público, dígame esto que voy a leer, cómo se traduce en una contención o un recorte del gasto. Un nuevo, porque parecen la introducción de cuando uno hace un anteproyecto de tesis, un nuevo paradigma del empleo público, cambiar el paradigma de empleo público para que la gestión del talento humano esté determinada por el servicio que brinda la persona servidora pública y no la institución donde labora. ¿Y eso cuál gasto público me ahorra? ¿Eso que dice ahí qué, doña Pilar? Eso se traduce en materia de gasto en que si yo hago el mismo trabajo, obtenga el mismo salario sin importar en cuál lugar de la institucionalidad pública voy a estar. En algunas instituciones, por el mismo trabajo que se desempeña, hemos observado que se ganan y se pagan como hasta 3 millones de más. Y no solamente en pluses, que es uno de los temas que se ha investigado más, sino también en análisis comparativos a la base. Eso entonces, es lo que... el 1, el 2 y el 3 es lo mismo, porque eso que usted me acaba de explicar viene en el 1, en el 2 y en el 3. No, eso es lo que significa, porque vos me preguntaste vinculado con el gasto, qué es lo que significa, pero no lo es todo, sino lo que significa también es que el talento humano propio de la institucionalidad lo que busca es atraer las mejores personas para que cumplan con los mejores servicios. También en este tema, Randall, no es un tema solamente de recorte, disminución y contención del gasto, sino de que lo que el Estado invierte de manera consciente pueda tener mayores rendimientos, como lo hemos estado conversando. ¿Y eso cuándo nos dará frutos? ¿En 20 años? No, la implementación de este programa, de este proyecto de ley va a estar a partir del año 1. Una vez implementado, la columna salarial única corre y genera ahorros entre 0.25 y 0.50, 0.25 de manera conservadora para gobierno central, que se incorpora dentro de nuestro plan de ajuste. Doña Pilar, vea el punto D. Vinculación entre la planificación estratégica y la planificación del talento humano. La vinculación entre ambos componentes facilitará el logro de metas y objetivos institucionales con mayor eficacia y eficiencia. Y sí, y eso tiene, no sé cuántos años debió de haber estado esto, pero eso no se traduce inmediatamente en una contención del gasto. Pero es que, Randall, no todo es contención o recorte del gasto, como te estoy explicando. Pero el título dice, es una propuesta concreta ante el FMI. No es el Plan Nacional de Desarrollo que uno diga, mira, ok, en 4 años, no, es una propuesta concreta de recorte de gasto o ingreso para arreglar la situación fiscal del país. Y yo no entiendo qué tiene que ver cumplir los objetivos institucionales con una propuesta del FMI. No, porque para el FMI también es importante, pero para el país en general es muy importante la calidad del gasto. Estamos hablando de un recorte que da 0.25 de manera más conservadora, 0.50 de ahorro en gobierno central por la implementación del salario único, y por otro lado también es necesario visibilizar los esfuerzos y cómo ayuda esta medida en concreto a mejorar la gestión, porque también de lo que se trata es de que las instituciones públicas y las personas servidoras públicas presten mejores servicios. Eso también es eficiencia y calidad del gasto, y debe ser parte de algo que nos tiene que preocupar, no solamente el ahorro percibido. El ahorro está plasmado ahí, pero es más que eso. Pero eso es obligación del Estado, pero bueno, está bien. Cuadro 3, los órganos desconcentrados. Ok, se eliminan 9 órganos desconcentrados: la Auditoría General de Servicio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación, la Oficina de Cooperación Internacional en Salud, el Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social, el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre y Adolescente, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, el Parque Marino del Pacífico, el órgano de normalización técnica y la Junta Administrativa de Dirección General de Migración y Extranjería. Esas se eliminan y se le pasa al ministerio al que ya pertenecen, al que están adscritos. Ok. Se elimina, ahora sí, se elimina del todo, la Casa de la Cultura de Punta Arenas, la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, el Consejo Nacional de Clubes 4S, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, el Centro Histórico de la Reforma Agraria. Ok, esos se eliminan, ahí hay un ahorro real. En los dos hay un ahorro real porque en el primero usted elimina, digamos, ese órgano y le pasa las funciones al ministerio. En este elimina el órgano y las funciones. Ok, en este otro,
se traslada simplemente a otro ministerio, la Dirección General del Servicio Civil, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, eso no ahorra nada, ¿o sí? Eso tiene potencial de ahorrar porque también tiene, por otro lado, cuerpos administrativos donde tiene sentido la otra medida, que de lo que se trata es de fusionar los servicios de apoyo. Cuando hay duplicadas proveedurías, recursos humanos, cuando hay duplicadas asesorías jurídicas, no tiene sentido mantenerlas así. Se aplica una reestructuración y algunas personas servidoras públicas tendrán que ser desvinculadas. Algunas. Doña Pilar, pero es que vea la molestia, es, Randall, te vamos a poner impuestos, pero tenemos un potencial de ahorro en los órganos desconcentrados. Imagínese la gente como recibe eso. De fijo usted paga impuestos, pero tenemos un potencial de ahorro porque algunas personas de los órganos desconcentrados se van a ir. Pero ya no privados sin trabajo. Pero no, yo lo sé, Randa, lo que pasa es que despedir empleados públicos tampoco te va a ayudar a que los 500,000 tengan empleo. Con el dolor de mi corazón te lo digo también. Entiendo, pero lo que van a hacer es que se van a despedir más privados. No es así tampoco. Es lo que te estoy explicando en los órganos desconcentrados y no mezclemos las discusiones porque en realidad no son comparables. Lo que te estoy explicando es que cuando hay duplicidades administrativas, no solamente funcionales, en materia programática de la propia institucionalidad, es necesario eliminar esas duplicidades. En esta parte, a la hora de fusionar estos órganos o de venir, se aplica una reestructuración por la vía administrativa, ya la Constitución autoriza para poder desvincular personas que hagan los mismos servicios y de ahí también habrá un ahorro en esa materia. Entonces, de lo que se trata es de poder generar, por un lado, mayor eficiencia y calidad en el gasto y poder eliminar duplicidades y hacer cierres y por supuesto también van a haber ahorros por estas medidas, eliminando algunas partidas duplicadas en materia programática, pudiendo generar y orientar mayores recursos para otros objetivos estratégicos y desvinculando a algunas personas que ya no tienen que ocupar ciertos puestos porque están haciendo el mismo trabajo que ya por sí están haciendo otros. De eso se trata. También por otro lado es un tema importante el tema de estabilidad económica para mejorar el clima de inversión y la confianza en el país. Buenos servicios nos ayudan también a sumar en esa línea. Y también por el lado del denominador, eso es un tema que quizás no lo estamos discutiendo en este momento, pero políticas en materia estructural, por el lado del denominador, que nos ayuden a generar crecimiento, para lo cual es esencial buenos servicios públicos, también ayuda a cambiar la trayectoria de la deuda y hacerla sostenible en el mediano plazo. Ok, esa eliminación y fusión de los órganos desconcentrados, lo que nos deja es un 0.03%, 0.03%. Vamos a las propuestas temporales. El impuesto sobre la renta yo ni siquiera lo voy a discutir mucho. El primer tracto a las personas físicas 2,50, el segundo tracto sube en 5, el tercer tracto sube en 5 y el cuarto sube en 10. Ese es eminentemente progresivo, ahí no hay cero discusión. Pero en el de las empresas pasa de 30 a 36. ¿No le parece, don Elian, que ya es llevarlo mucho, es casi un 60% de carga tributaria? Lo que vamos a generar es que no hay ni un solo empleado público despedido, pero habrá cientos más de privados por las empresas que quiebren, don Elian, por esa carga tributaria. Un solo empleado despedido también, y aquí se está proponiendo, Elian, una medida temporal que lo que se trata de hacer movilidad laboral y también habrá desvinculación vinculada con ahorros, pero no se trata de quién se despide, pero sí está incorporado dentro de la propuesta. Y había un último tema, Randall, que no hablamos dentro de las medidas de gasto que viene en el cuadro y que tiene que ver con la eliminación de anualidades. Vos que conocés la estructura de los salarios y que hemos conversado sobre eso, se eliminan las anualidades para 2021, 2022, 2023 y 2024, lo que también hace que cambie la propia composición porque es a la base del componente de remuneraciones sobre el total componente presupuestario y genera un ahorro en esa materia. Perdón, don Elian, le preguntaba respecto al tema de la carga tributaria de las empresas. Don Elian, es que tiene el micrófono. Sí, perdón. Don Randall, que este es un impuesto a la utilidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos hablando
es que los propietarios del negocio van a tener una menor utilidad, evidentemente, pero no es algo que vaya a incidir directamente de forma tal que tal y como usted lo plantea, que vaya a incidir en potenciales despidos y demás. Y estamos hablando de un impuesto, además, que es temporal. Aquí sí es una temporalidad de 2 años, nada más. Y más bien después de eso puede ser que vayamos hacia una carga un poquito distinta, precisamente por lo que les comentaba, relacionado con lo que será de renta global. Don Elian, ¿por qué no despedir gente del sector público y darle beneficios fiscales a las empresas privadas que absorban ese personal? En la parte del beneficio a las empresas privadas, sin necesidad de que absorban personales, estamos dando un beneficio que es el 5% sobre las planillas, en el caso de lo que tiene que ver con el pago a asignaciones familiares, que es algo que está incluido también en esta propuesta y que creemos que es bastante importante precisamente para generar más empleo. Y en el tema de despidos en el sector público, el tema aquí es un poco, Randall, hay que tomar en consideración la posibilidad de llevar adelante eso, qué tan fácil es en términos tanto de la legalidad de la misma como de la oportunidad en este momento. Por eso lo que estamos apostándole más bien es al tema de la movilidad laboral voluntaria, donde lo que esperaríamos es que 7,000 personas puedan salir del sector público, ojalá en el transcurso de los primeros meses del año 2021, y eso es lo que viene incluido en la propuesta. Esas 7,000 personas ya serían, pues desde el punto de vista de costo, vendría a ser algo importante, pero además lo que esperaríamos es que esas 7,000 personas ojalá y fueran de las personas que tienen una mayor cantidad de pluses, de forma tal que eso se traduzca en una disminución sensible del gasto. Sí, pero es una expectativa. Don Elian, ¿quién va a querer emprender si el 60% se lo tiene que dar al Estado? O sea, si voy a trabajar para ganar, para darle más plata al Estado, ¿para qué voy a hacer la empresa? ¿Para qué voy a emprender? No, 60% no, estamos hablando de una tasa del 36% en este caso. Claro, con una carga tributaria completa del 60%. 36 temporal por 2 años y es una situación donde nosotros lo que esperamos más bien es entrar en un esquema distinto que nos genere una mayor justicia tributaria y ojalá un mayor incentivo también para la inversión, ¿verdad? Como es renta global. Don Elian, yo tengo una pregunta. Yo entiendo bien el tema del impuesto a las transacciones financieras. Ok, 0.3%. Ok, listo. Pero a mí me preocupa. Sí, adelante. A mí lo que me preocupa, don Elian, es la cadena que esto genere. Voy a ponerle un ejemplo sencillo y discúlpeme que se lo pongo otra vez con comida porque hoy la mañana ha sido larga. Ok. El restaurante chino, que hace arroz cantonés, le tiene que comprar cebollín a un señor, le tiene que comprar el arroz a una empresa, le compra las tacitas esas mágicas donde se vende el arroz a otra empresa, los bollitos de pan a otra empresa, ok. Cada uno de esos pagos que hizo, el señor del restaurante tuvo que pagar el 0.3%, ya sea que les pagara en cheque, les pagara en transferencia o fuera al cajero a retirar el efectivo para pagarles, ok. Entonces, ahí llevamos, el arroz cantonés llevará más cosas, pero ahí llevamos 4 ingredientes sobre el que yo pagué, el que yo, dueño del restaurante, pagó 0.3, ok. Y entonces resulta que viene Juan Enrique, mi compañero, a comprar cantonés, ok. Él, a la hora de pagármelo con tarjeta, con el efectivo que sacó del cajero o con el cheque, que no se lo voy a aceptar por un cantonés, tiene que pagar el 0.3%. Ok, también. Entonces, yo, dueño del restaurante, ese 0.3 que pagué por el cebollín, por el arroz, por las tazas, por la carne y por todo, se lo voy a cargar al precio que le estoy vendiendo el arroz cantonés a Juan Enrique. Entonces, finalmente, en términos reales, lo que va a pagar Juan Enrique por pagarme a mí el arroz no es el 0.3%. Es el 0.3% más todo el impacto que en mi costo generó ese 0.3%. Es una cascada donde decir, no, es que solo hay que pagar el 0.3%. No, porque todos los precios se van para arriba con ese impuesto, don Elian. Don Randall, lo que pasa es que la tasa
cuando usted analiza el ejemplo del arroz chino, y si compra medio debe ser como 4.500, si lo compra entero deben ser como 6.000 pesos, por ahí más o menos. El punto 3 son 18 pesos. Uh-huh. Es decir, de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y por más que usted le sume en la cadena, va a andar por ahí. ¿Son 18 pesos por cuánta cantidad de veces? No, es que los cebollinos, usted no paga por los cebollinos 6.000, usted pagará 300, y por el arroz supongo que si es la proporción para eso deben ser otros 300, y el costo del arroz chino para el restaurante, no sé, pero debe andar en unos 2.000 colones, 2.500. Don Elian, lo que quiero reflejar con el ejemplo es que no es cierto que sea solo el 0.3%, es que el precio me va a aumentar para poder financiar el 0.3 que paga el dueño del restaurante. Don Randall, si este impuesto en vez del 3 por 1.000 fuera de un 1%, yo sí le diría ahí a usted que eso sí le va a aumentar significativamente. Pero estamos hablando de 3 por 1.000. Entonces, cuando hablamos de eso, al nivel, digamos, de lo que son propiamente las transacciones que hacemos diariamente, que hace usted, que hago yo, que hacemos, no se vuelve un impuesto significativo para nosotros, pero sí se vuelve un impuesto importante para efectos de recaudación. Entonces, esa es la gran diferencia del impuesto. Y por eso, precisamente, para evitar que al final ocurra un riesgo, que es un riesgo real, y es el riesgo de que alguien vaya y saque 50.000 colones y entonces digan, adelante voy a empezar a pagar todos mis gastos de la semana en efectivo. Entonces, por eso el impuesto tiene que ser temporal. Por eso este impuesto se está hablando de que sea un periodo de 4 años. En segundo lugar, el impuesto tiene que tener una tasa baja. Por eso se habla 2 años, 3 por 1.000, 2 años, 2 por 1.000. Pensando precisamente en los riesgos del impuesto y en la forma de utilizarlo para que realmente venga a convertirse en un ingreso que nos ayude en este proceso en el que estamos pasando, ¿verdad? Don Elian, nada más para hablar del peso tributario, 36% sobre las utilidades más el 15% en la distribución de dividendos, eso me da en acierto un 46,6%, digamos. Sí, ese es el peso. Yo no voy a emprender para tener que darle de mis utilidades la mitad al Estado. Tener presente aquí, don Randall, que en este momento lo único que estamos aumentando ahí es el 6%, es ese 6%. Y si usted lo ve, y vuelvo con un tema importante de las propuestas que a nosotros nos llegaron, de lo que le han planteado a usted, porque en algún programa que estuve también ahí lo plantearon, de lo que viene hoy mismo en La Nación, porque hoy precisamente están sacando una encuesta en La Nación, y la gente básicamente está planteando es el mismo tema. El tema es que se le debe cobrar a quienes más tienen. Ahí lo que estamos hablando es una tarifa progresiva, estamos hablando de empresas que han tenido utilidades y que han tenido bastantes utilidades y por eso se les está cobrando un 6% más sobre lo que son sus utilidades, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es no tener que trasladar ese cobro a las clases más desfavorecidas, a las personas más desfavorecidas con la situación que tenemos actualmente. Por eso es un impuesto progresivo. Don Elian, yo acabo de pagar el IVA de este mes, porque tuve que hacer la declaración. Entonces, yo pagué el IVA, ¿verdad? Y cuando le doy una transacción para pagar el IVA, me cobran el 0.3%. Es decir, pago 2 veces. Cuando usted hace la transacción para el IVA, en principio, tal y como está, sí se le cobraría el 3 por 1.000. Ok, entonces, aunque vaya a pagar impuestos, me cobran un impuesto por pagar impuestos. En principio, pues se le cobraría un impuesto por realizar una transferencia. Claro, sí, pero en la práctica me cobran un impuesto por pagar un impuesto. Y me cobran un impuesto porque mi patrón no me deposita el salario. No, señora, a usted no se le cobra un impuesto por eso. A él se le cobraría el impuesto. Bueno, a mi patrono le cobran un impuesto por depositarme el salario. Sí, okay, pero su patrono además está obteniendo un descuento del 5% en las cargas sociales. En las cargas sociales. Y es comparable lo que va a pagar en 4 años con el 0.3% al 5% de las cargas sociales. Sí, el 5% de las cargas sociales, la idea es que se mantenga durante los 4 años también. Es una medida por 4 años, no es una medida de solo un año.
y ahí lo que buscamos es hacer más barata la contratación de la gente, pero sin que nadie pierda garantías sociales. Entonces, ahí es donde precisamente lo que se hace es que desde el Estado se tomaría parte del ingreso para pagarle a asignaciones familiares ese 5% sobre las planillas, de forma tal que para los empresarios sea más barato contratar personal y podamos tener una mayor contratación de personal y una mayor formalización también de los trabajadores. Ok, hay un punto más que es la reducción de la deuda política en 50%. Vean lo general. Y ahí no creo que nadie tenga ninguna duda de que eso es conveniente y que es algo absolutamente necesario. Además, en estas circunstancias estamos hablando de un ahorro de alrededor de unos 30.000 millones de colones. Ok. Las propuestas estructurales, vean, a mí me parecieron más generales o más abstractas que los libros de Paulo Coelho. Ok. Disminuir la informalidad. ¿Y cómo disminuimos la informalidad? O sea, ese es un cambio estructural, pero ¿cómo lo hacemos? O, por ejemplo, mejorar la educación que sea de calidad, doña Pilar. O incentivar la participación femenina en la fuerza laboral. Sí, o sea, todo es deseable, pero yo digo, ¿y cómo lo hacemos? En realidad, cada una de estas políticas estructurales tiene una medida concreta. En materia de la informalidad, de lo que se trata, lo que acaba de mencionar mi colega Elia, de que el Estado pueda asumir durante un tiempo, 4 años, el costo de lo que son las cargas sociales vinculadas con el pago de planillas y que el Estado lo asuma y eso se le libere al sector privado para poder aliviar su flujo. Esta es una experiencia que ya se ha dado en otros países. En el documento se cita el ejemplo de Colombia y se demuestra cómo ha sido eficaz para poder garantizar que haya una mayor apertura hacia la formalización. En materia de la tasa de participación femenina, de aprovechar el bono de género y también de poder garantizar una mayor incorporación de las mujeres, la medida concreta es justamente asumir un esquema de copago, el cual tendrá un beneficio para 5.000 niños y niñas para que puedan vincularse ahí. El Estado estaría asumiendo una parte de ello y el resto habilitando para sector privado también esa medida que sea para universalizar el cuidado. En materia de educación, lo que se está proponiendo es el programa que está vinculado con poder dotar de mayores herramientas tecnológicas a las familias y a los estudiantes. La pandemia nos desnudó en una realidad muy cruda y que tiene que ver con el acceso a la tecnología y a la calidad de la educación que tienen algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y ese es el programa concreto que se incorpora ahí. En materia, otro tema viene tarifas eléctricas, y ahí se señala con mucha claridad cómo en 2024 se planea mediante movilidad voluntaria, mediante la optimización de costos de producción, mediante otros temas. En la siguiente lo puedes ver de las plantas. Si lo seguís bajando en la página 54, viene el que da el mayor rendimiento, que es la aplicación de ahí lo vas a ver, renegociar las condiciones de los contratos, y si lo bajas más bien es subir para que se lea un poco más. Ahí se señala, por ejemplo, el tema de renegociar las condiciones de contratos de compra de energía con terceros, el retiro de plantas térmicas obsoletas, temas de desinversión, renegociar la deuda, colonizarla para que no le afecte tanto el diferencial cambiario y aplicar las normas MIR, particularmente la 16 de los BOE, los BOT, cómo se clasifica. Todo esto tiene un impacto sobre los costos de producción y al final en la metodología tarifaria que se establece con ARECEP va a tener un impacto en la disminución de la misma. De eso tal vez es una medida concreta que creo que nunca se ha dibujado de esa manera, cómo es que se puede dar la disminución de los costos de electricidad, que hemos discutido mucho. El sector privado ha sido obviamente en que le resta competitividad. Luego viene un tema de APPs. Perdón, sí. No, por favor, doña Pilar. No, después viene todo un tema de APPs, un portafolio de inversión pública de APPs que se está promoviendo, una ley del Sistema Nacional de Inversión Pública que pretende acortar los plazos, eliminar duplicidades, modernizar la estructuración financiera de los proyectos de inversión pública para habilitar esquemas donde cada vez haya más apetito por las APPs. Hablando de eso, ¿quién metió el tren? El tren está en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, hace parte de los proyectos de infraestructura que se han puesto sobre la mesa. Pero es una fake news, o yo leí, don Elian, que usted dijo que fue un error ponerlo ahí.
Yo dije que fue un error ponerlo ahí, porque en principio, digamos, dada la circunstancia del tema del tren, yo pues habría preferido que no estuviera ahí. No es algo que se esté financiando directamente con el tema del fondo, con esto, sino que todos sabemos que en este momento el tren está en un momento de un redimensionamiento del proyecto por parte del BID. El personal técnico, estamos con una asistencia técnica del BID que está revisando y está redimensionando el proyecto de forma tal que nos hará alguna presentación de aquí a varias semanas con condiciones un poquito distintas, asumo, al proyecto que originalmente se estaba presentando. Ok, entonces, ¿es un error o no es un error poner el tren ahí? Don Elian dice sí, doña Pilar dice no. ¿Es así? En realidad esto, como señala Elian, está en la cartera, la cartera de proyectos de inversión pública de concesión. En caso de que esta propuesta no se considere potable políticamente en la Asamblea Legislativa, pues no estará. No obstante, sí con el rediseño y con el recambio de la estructuración financiera que menciona Elian, que se está trabajando con el BID, se esperaría que sea uno de los proyectos. Este país, a nuestro criterio, ha sido así de la administración, requiere mejorar la movilidad urbana y también para reducir costos de desplazamiento de las personas y también huella de carbono y otros. Yo tengo dos comentarios antes de ir a la pausa. A mí me parece espectacular que aprovechemos el bono de género. Lo que no entiendo es el doble discurso de utilizar el bono de género y no utilizar el bono demográfico, digamos, y entonces decir, suave, es que nosotros invertimos 8% en educación del PIB anualmente, pero tenemos un bono demográfico, entonces bajémosle un poquito, bajémosle un punto, entonces lo hacemos más eficiente, el otro 7, porque pues si el 8 que usamos no somos cero eficientes, entonces ¿por qué no aprovechar ese bono demográfico también, doña Pilar? Eso que vos me enseñás es, sí se oye, sí, eso que vos señalás es justamente parte de las cosas. En los estudios del Observatorio del Centro Centroamericano de Población y otros, se observa cómo se va invirtiendo la pirámide demográfica, cómo se nos está agotando el bono demográfico y cómo una gran oportunidad es el bono de género. Si lo contrastas con las tasas de participación femenina, lo que nos ha golpeado el COVID ahora, particularmente a las mujeres y en general la tendencia estructural, esta puede ser una de esas medidas que nos ayude también a crecimiento potencial. No es que no se privilegie al otro, sino que hay una medida afirmativa en materia de copago y universalización del sistema de cuidados para poder garantizar una mayor incorporación. Y la última pregunta, ¿alguien pensó que el hecho de poner tanto impuesto lo que iba a hacer es desacelerar la economía y entonces afectarnos en otras cosas? Es decir, si a mí me ponen mucho impuesto y baja mi poder adquisitivo, compro menos cosas, pago menos IVA, y entonces por querer quitarme el 0.3% de las transacciones o un 2.5% más en renta, se me cae el IVA en 10% en recaudación. Eso lo calcularon, porque claramente la economía se va a desacelerar mucho más con los impuestos que ustedes quieren. Hay un tema importante, Randall, en relación con esto, y es que el proceso, si bien es cierto que los impuestos tienen un impacto, porque todo impuesto lo tiene, y aquí en honor a la rigurosidad técnica yo también lo tengo que asumir, es mucho más recesivo, no va a hacer este proceso de ajuste porque va a destruir mucho más empleos y va a hacer la deuda más insostenible y va a dar una mayor afectación a las tasas de interés y al acceso de crédito de las familias. Ahí sí, la opción de no aplicarlo y no darle un golpe fuerte a lo que es la trayectoria de la deuda y no acelerar el cumplimiento de la meta de superávit primario es peor aún que lo que se tiene en este momento de la medicina amarga que tenemos que asumir por motivo de un shock externo que es el COVID. Don Elian, antes de irme a la pausa, en 30 segundos, ¿qué le parece lo que hizo público anoche, si no me falla la memoria, don Rodrigo Chávez, el exministro, de que el déficit será mucho más alto de lo que están calculando ustedes oficialmente, don Elian? Don Rodrigo parte de algunos datos que nosotros no compartimos. En primer lugar, nosotros consideramos que la recaudación no se va a caer tanto en los términos que él está indicando, sino que va a andar alrededor de unos 400.000 millones de colones menos. En segundo lugar, recordemos que estas proyecciones tienen también algunas transferencias
que él indica transferencias corrientes y transferencias de capital. No necesariamente todas esas transferencias tienen que realizarse en el transcurso del presente año. Incluso algunas de ellas están sujetas a la aprobación de créditos y luego de la aprobación del crédito a la aprobación del presupuesto en que se incorpora la transferencia, lo cual pues está bastante difícil, y luego está partiendo del supuesto de que los 300.000 millones de colones del Fondo de Avales y Garantías se van a gastar este año, lo cual no es así. Entonces, desde el punto de vista nuestro, nosotros seguimos considerando que la proyección que tenemos es bastante adecuada y que además, como proyección que se puede manejar un poquito desde el flujo de caja, desde acá, desde el lado del ministerio, teniendo control sobre las transferencias que se realizan. Y este tema aquí se vuelve fundamental, porque si usted convierte las transferencias en algo automático, que se vayan sencillamente y no tiene el ojo avisor sobre las transferencias, entonces sí se le puede disparar el déficit, pero en nuestro caso tendremos muchísimo cuidado sobre ese tema. Son las 3:24. Cada vez que me voy a ir a la pausa me acuerdo de una pregunta. ¿Por qué no? Vamos a ver, ustedes tienen, en medio de todas las dificultades, tienen algunas cosas a favor, hablando de momentos históricos. Tienen la presión, tienen la oportunidad y tienen la excusa para hacer cambios sustanciales. ¿Por qué no apostar hoy ya por un único régimen de pensión o porque el aporte estatal a los diferentes regímenes sea igual? Y aquí voy a explicarlo antes de que alguien me brinque del magisterio del Poder Judicial diciendo, nosotros aportamos más. Sí, pura vida, ustedes aportan más, pero el Estado les da más también. ¿Por qué no unificar los aportes del Estado ya hoy de una vez? Y ahí nos ahorramos un montón de plata, don Elian. Don Randall, en materia de pensiones son temas que perfectamente podemos volver a revisar, pero sí contarle que se ha hecho un esfuerzo de regulación inmenso en los últimos años. Han habido varias leyes distintas que tienen que ver con distintos regímenes de pensiones, pero en todo caso en este proceso de escucha en el que también estamos en este momento, pues es otra alternativa que perfectamente podríamos volver a reevaluar. Es que ya la estaba trabajando, podrían conversarse de vez en cuando, ya la estaba trabajando doña Rocío Aguilar. La última entrevista que yo le hice, que fue hace bastante, 3 meses tal vez, me dijo que estaba trabajando en unificar los aportes estatales, y eso es un montón de plata, indudablemente, o de una vez. Vamos a la raíz del árbol y hacemos un solo régimen. Pero bueno, el que tiene problemas de flujo soy yo también, así es que vayamos a la pausa, porque si no, no tenemos para pagar este mes. Ya vamos a la pausa, vayan pensando la canción, volvemos. Me muero por saber cuál canción van a escoger. Pilar, escoja usted mejor. Y regresamos. Tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 33 minutos. Gracias a Esteban Arone, que es el productor de esta tarde, el programa que sigue, que nos otorgó 5 minutos, no solo para la canción, sino para tener la cortesía de decirle a los ministros que si quieren dar un mensaje final a todos los que no creemos en esto, pues tienen su mensaje final. Voy a empezar con doña Pilar. Doña Pilar, tiene sus 30 segundos, por favor. Yo quisiera enfatizar de que como cualquier enfermo, tomar una medicina tan amarga no hace gracia, ni a la persona que se la suministra al paciente, ni tampoco al paciente que la tiene que tomar. No obstante, que pueda hacer más gracia, no hacer nada no es una opción. Este gobierno no es irresponsable, ustedes pueden no estar de acuerdo con algún componente de estas propuestas, en su momento serán discutidas con los partidos políticos y ahí pues habrá que ir a analizar en detalle cada una de las medidas y si algo no fuese convincente o si algo no fuese políticamente viable, sustituirlo por algo que diera el mismo rendimiento. Pero también insistir en que el ajuste es necesario y que hay un mayor impacto recesivo por no hacer nada y que se destruiría mayor empleo por tener una deuda insostenible y una mayor afectación en tasas de interés, en acceso al crédito, en
la pobreza y también en otras cosas tan terribles como costarnos una década perdida adicional. Entonces, encontremos la manera de viabilizarlo y también a cada uno desde su lugar haciendo el sacrificio que este país merece para poder hacerlo. Se pueden ajustar cosas, lo haremos de manera conjunta, pero sí tomémonos el tiempo para analizar qué país necesitamos con sostenibilidad fiscal, consolidación, estabilidad macroeconómica para generar crecimiento y empleo. Gracias, doña Pilar. Gracias a Yenori Cordero, que dice que me faltó mucho carácter hoy en la entrevista. Don Elian, sus 30 segundos. Muchas gracias, don Randall. Creo que en general, como costarricenses, todos estamos viviendo, al igual que el resto del mundo, una situación muy mala en la parte sanitaria. Eso viene a unirse al componente económico y nosotros desde el gobierno lo que queremos es dejar una situación país con total estabilidad y con perspectiva de futuro. Eso es lo que andamos buscando. Si lo que estamos planteando en este momento es perfectible, por supuesto. Siempre habrán formas distintas de pensar y probablemente hayan algunas que se le puedan adjuntar a esta propuesta y que vengan a mejorarla, y en eso nosotros tenemos la apertura requerida para decirle a todo Costa Rica que esta propuesta es una propuesta inicial que se presenta de forma democrática, transparente y abierta, y que estamos dispuestos a trabajar junto con el resto de la sociedad en la mejora, porque ese es el camino, el único camino para evitar que nuestra economía vaya a caer en una situación que ya todos conocemos porque ya estuvimos ahí hace mucho tiempo, y creo que ninguno de nosotros quiere repetir eso en el futuro. Son las 3:36. Don Elian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Doña Pilar, le tengo dos buenas noticias. Una es que va a sonar la canción que usted escogió, y segundo, que todavía no nos cobran impuestos por escuchar canciones. Cuéntele a Costa Rica cuál canción escogió, por favor. Here I Go Again, de Whitesnake, es la elección estatal. ¿Y tiene algún significado especial? Vamos de nuevo por nuestro país para hacer frente a este shock externo que es la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Feliz tarde. Whitesnake despide Matices. Feliz tarde.